So, if we remember this, okay, si recordamos, ¿cierto? Vamos a continuar con lo que es, con lo que nos va quedando, ¿cierto? De la guía, right? La última clase, ¿cierto? La clase anterior, que fue el día de ayer, ¿cierto? A las 12. Nosotros alcanzamos a ver, ¿cierto? Si les voy a, ojo, les voy a dejar la guía, igual chiquillos, acá en el chat nuevamente, ¿ok? Nuevamente para que vamos a ir viéndola, ¿cierto? Y para los que no la tienen descargada, la puedan descargar. De igual forma, la guía también está en ambiente de aprendizaje, ¿ok? Y compartir la guía, disculpen. Es que estaba, chiquillos, disculpen, estaba terminando de subir eh, las fechas de las pruebas, ok, ya están listas, ¿vale? Si nos damos cuenta, ¿cierto? Nosotros la clase anterior terminamos el 3.3 y 3.4, esos dos ítems, ¿cierto? Prácticamente vimos lo que era, ¿cierto? La negación con presente continuo, ¿cierto? También vimos lo que es la afirmación con aquella, ¿ok? And we are going to continue with this part, right? It says present continuous questions. Dice presente continuo, ¿cierto? En términos de preguntas, ¿ok? En este caso, chiquillos, muy sencillo, ¿ok? Si nos damos cuenta, tenemos la diferencia entre la positiva, ¿cierto? Y la pregunta. En este caso tenemos su estructura afirmativa y la estructura interrogativa, ¿ok? De pregunta. Básicamente, para hacer, ¿cierto? Una comparación y algunas diferencias que tenemos acá, recuerden que nosotros en términos positivos o afirmativos, ¿cierto? We put first the subject or pronoun, ¿cierto? Ponemos primero lo que es el sujeto o el pronombre. Then we go with the verb to be, ¿cierto? Luego vamos con el verbo to be, que siempre se utiliza en presente continuo, como también, ¿cierto? El verbo con ing, que se utiliza en afirmación, negación e interrogación, ¿ok? Ahora, nosotros ya sabiendo eso, ¿cierto? We are going to go through the question, right? ¿Cierto? Nos vamos a ir en parte de la pregunta, ¿ok? Que una de las diferencias, ¿ok? Básicamente la única diferencia, chiquillos, no les voy a mentir, es que si se fijan acá el verbo to be está después del sujeto. En la pregunta, el verbo to be, ¿cierto? Va a ir siempre antes del sujeto. Am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they, ¿ok? Esa es la posición básicamente que cambia, se invierte esto un poco. Esto claramente, ¿cierto? Lo podemos, lo podemos invertir, ¿cierto? Lo vamos a invertir en términos para poder generar la estructura de pregunta. Luego, ¿cierto? Luego del verbo to be, tenemos el pronombre o el sujeto, ¿cierto? And finally, we have the verb ing, ¿ok? Y luego tenemos el verbo con ing. Claramente, al final, ¿cierto? Va a ir un signo de interrogación. Ojo, después del verbo to be, eventualmente igual podemos poner complemento, ¿vale? Pero no siempre es necesario, así que take it easy. Puede terminar la pregunta con el verbo con ing, no hay ningún problema, ¿ok? Tenemos también algo más en términos de pregunta, ¿cierto? Que nosotros podemos utilizar preguntas con WH, como por ejemplo, why, where, what, when, who, ¿cierto? El qué, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Por qué, que es el why, ¿ok? En este caso, nosotros la utilizamos, ¿cierto? Para poder preguntar sobre más detalle en relación a la respuesta que queremos obtener. Generalmente cuando preguntamos y el inicio es el verbo to be, generalmente son respuestas, estamos haciendo una pregunta para una respuesta sí o no, o respuestas cortas, no con tanto detalle, ¿ok? Si queremos más detalle, por ejemplo, el lugar, la forma, ¿cierto? En ese caso utilizamos preguntas con WH, claramente ahí la que corresponde. Como les dije, la pregunta con WH siempre va a ir antes del verbo to be, es como lo primero, pero como es opcional, ¿cierto? No se pone, ¿cierto? En un principio, en términos de estructura. ¿Podemos utilizarlo sin ningún problema? Sí, se puede utilizar, tanto en presente continuo como en cualquier otro tiempo gramatical, ¿vale? Si nos fijamos acá, por ejemplo, is it raining? Right? Is it raining? ¿Está lloviendo? Yes, take an umbrella, ¿cierto? Es una respuesta corta, respuesta de sí o no. Sí, toma o lleva, ¿cierto? Paraguas. Por otro lado, why are you wearing a coat? ¿Cierto? ¿Por qué estás usando un abrigo? It's not cold, ¿cierto? No está helado. Right? Y ahí podemos tener una respuesta mucho más extensa. Si nos damos cuenta, tenemos preguntas con WH, acá tenemos un what, un why, ¿cierto? Un who, que es quién. Who are you waiting for? ¿A quién estás esperando? Are you waiting for Sue? ¿Estás esperando a Sue? Yes or no question. ¿Ok? Una pregunta con respuesta sí o no.
Si nos fijamos un poquito acá abajo, chiquillos, ¿cierto? Study the word order, ¿ok? Estudia, ¿cierto? Básicamente el orden de las palabras, ¿cierto? Tenemos la estructura, verbo to be más sujeto más ing, el verbo claramente con ing. También podemos utilizar, ¿cierto? Lo que es el where más el verbo to be, sujeto, verbo con ing. Ojo, el orden sigue igual, ¿ok? Sigue exactamente igual, solo que añadimos una pregunta con WH antes. No hay ningún otro tipo de cambio, ¿ok? And in terms of short answers, y en términos de respuestas cortas, tenemos, ¿cierto? Lo que es el yes, I am, ¿ok? Una afirmación. Yes, he, she, it, is, ¿cierto? Recordemos que si va con pronombre, ¿cierto? Y el verbo to be que corresponde al pronombre en el cual nosotros estamos respondiendo. Por otro lado, en la negación, exactamente lo mismo, solo que ponemos el no antes, obviamente, y al final negamos con el not, ¿ok? So, no, she isn't, no, I'm not, no, you aren't, por ejemplo. Ahora, recuerden por favor muy bien, que también se lo escribí ayer. Tenemos el yes, por ejemplo, she is, ¿cierto? Que es igual a decir yes, she's. ¿Ok? No es muy utilizado en respuesta, pero se puede utilizar igual. ¿Ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el no, no, she is not, que es exactamente igual a decir no, she isn't. No, she isn't, ¿ok? Tenemos simplemente las abreviaciones ahí, chiquillos, que las podemos utilizar en negación también, ¿ok? En términos de poder hacer una respuesta, básicamente, ¿right? ¿Dudas, chiquillos, con esto? Recuerden que la página o la tercera página de esta guía, ¿cierto? Es básicamente una explicación de lo que es interrogación y respuesta corta. ¿Alguna duda que tengan con aquello? No, profesor. Ok. Ok, so let's start with this, ok? Comencemos, chiquillos, miren. Vamos a fijarnos en el mismo orden, ¿cierto? Que fue lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Tenemos, look at the pictures and write the questions, ¿ok? Mira las imágenes y escribe las preguntas. Tenemos en cada imagen, en cada recuadro, ¿cierto? Tenemos partes de la oración en términos para hacer una pregunta. La número 1, por ejemplo, you watch it, ¿cierto? Si nos fijamos, ¿cierto? El it refiere a la televisión, o sea, al televisor. Y la pregunta sería, are you watching it? ¿Ok? En este caso, en el ítem número 1, ¿cierto? 4.1, no tenemos ninguna pregunta con WH, absolutamente ninguna, así que comencemos simplemente con lo que es el verbo to be y ahí en adelante, ¿ok? Con estas palabras que tenemos arriba, claramente debemos pasar a una pregunta con ing, por eso el watch aquí está conjugado con ing, ¿cierto? Y ojo, vean bien el orden, ¿ok? No quiero decir que esto está desordenado, porque no es así, pero traten de no cambiarlo, a eso me refiero, ¿vale? So, completar con lo que te estamos entregando, ¿cierto? Hacer una pregunta con presente continuo, ¿vale? Por otro lado, 4.2 dice, look at the pictures and complete the questions. Use one of these. Mira las imágenes y completa las preguntas. ¿Okay? Usa uno de estos verbos. Tenemos cry, que es llorar, eat, que es comer, go, que es ir, laugh, que es reír, look at, que es observar o mirar con atención, y read es leer, pero no lo vamos a utilizar porque ya se usó en la primera. Look, what are you reading? Right? En relación a la imagen, yo me estoy dando cuenta del verbo que debo utilizar. What are you reading? ¿Qué estás leyendo? ¿Ok? Y aquí todas son con WH, pero claramente el WH ya está ahí incorporado. ¿Ok? Entonces, simplemente tomar estos verbos es básicamente lo mismo que hicimos o lo mismo que vamos a hacer en el 4.1, ¿cierto? Básicamente yo te entrego palabras, tú completas con la oración, con la pregunta en presente continuo. Acá abajo yo te entrego muy pocas palabras, generalmente solo es la primera, la WH, y te entrego el verbo que tú debes decidir en qué imagen corresponde, ¿ok? Nuevamente, hacer preguntas en este caso, y en la de arriba también, ¿cierto? Pero aquí ya sería un poquito más sencillo, entre comillas, porque prácticamente te estoy dando absolutamente todo. Solo debes, ¿cierto?, poner todo eso en presente continuo en términos de estructura de pregunta. ¿Ok? Guys, I'm going to give you between 4.1 y 4.2, entre la 4.1 y 4.2, tenemos 10. Chiquillos, miren, les voy a dar yo creo que entre unos 10 a 12 minutitos, ¿ok? Para que podamos realizar esto. Luego de eso, al igual, ¿cierto? Que el día de ayer vamos a ir uno por uno revisando, ¿cierto? Cómo fueron las preguntas, cómo les quedaron. Y luego, ¿cierto? Dependiendo claramente del tiempo, vamos a ir pasando para ya poder terminar la guía con el 4.3 y 4.4. That's the idea, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? So,
Cualquier duda, chicos, ante cualquier duda, yo voy a estar acá presente, así que take it easy, right? Llevamos 18 minutos de clase, como les dije, máximo 12, ¿cierto? Vamos a, el minuto 30 aproximadamente, vamos a comenzar la revisión, ¿ok? Cualquier duda, estoy por acá. So, let's work.
¿Cómo vamos, chicos? Easy, difficult. Profe, Dígame. ¿me podría ayudar con las 5 del 4.1? Por supuesto. El 4.1, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es la duda? No sé cómo hacerla. No. Ya, perfecto. Mira, en este caso, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos identificar siempre el sujeto. Como no tenemos un pronombre escrito, identifiquemos el sujeto. Dime tú, ¿cuál es? ¿El reloj? Perfecto. The clock es el sujeto. El reloj, al ser una cosa, ¿cierto? Pasa a ser el pronombre que nosotros podríamos eventualmente utilizar es it, ¿cierto? Sí. Ok, lo bueno es que, mira, ya identificamos el sujeto. En ese caso, ¿cómo empezábamos las preguntas en presente continuo? ¿Cuál era la estructura? Primero tendría que ser is it Ya, y ahí quedé. ya. El tema es que tú estás utilizando el it y el it es un pronombre el cual puede reemplazar a that clock. Entonces, te pido, no lo utilices y utiliza el sujeto, que es that clock. Mantén el is. Ya. Entonces, si mantenemos el is, ¿cierto? Sería is y luego viene el sujeto. ¿Cuál era el sujeto? El reloj. The Ok, clock. is that clock y después viene el Ah, verbo con ing, ¿cierto? sí. Ya, ahora entendí. Es que al buscar la respuesta entendí que estaba malo, pero no sabía Sí. cómo ordenarlo. Entonces Ah, ok, sería, ¿is that clock working? perfecto. Me preguntan si el reloj está trabajando. Eso preguntan, ¿cierto? Sí, que está funcionando. Work, aparte de trabajar, significa funcionar. Ah, ya. Ya, profe, gracias. No problem, no problem. Guys, the rest of you are ready. ¿El resto de ustedes están listos para que comencemos a revisar? Sí, profe. Okay, very good. Very nice. Excelente. So, if we start in here, okay, si continuamos acá, ¿cierto? O sea, si vemos acá, sorry. Si vemos acá, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. 4.1, ¿ok? Vamos con el 4.1, vamos a ir en el orden que les estaba comentando recién, ¿ok? Belén, si me puedes ayudar por favor con la número 2, ¿cómo nos quedaría? Se les voy igual a anotar acá, chiquillos, ¿ok? Are you going now? Perfecto, perfecto. So, number 2 is, are you going now? ¿Te estás yendo ahora? ¿Cierto? Very good, very good. Muy bien, Belén, muchas gracias. María Cristina, número 3. It is raining. Ok, ojo María Cristina con el orden del verbo to be. Recuerda que va antes del sujeto. Y usted me dijo, it is. Sería Perdón, al me revés. equivoqué. Es is it. Sí, is Perfecto, it perfecto. raining. Is it raining? Perfecto, muy bien. Very good. Let's see number 4. Ok, veamos la número 4. José, si me puedes ayudar con esa. Are you enjoying the filming? The film. The film, very good, very good. The film, very good. Are you enjoying the film? ¿Estás disfrutando de la película? Súper bien, very good. Number 5, Silvia, si me puedes ayudar con esa. Eso no lo hice porque no supe cómo hacerlo. Sí escuché lo que le estaba explicando a la María. ¿Ya? Sé que Y tenía lo- que había que identificar el sujeto, creo que era. ¿Sí? Entonces se le tenía que colocar it al Eh, principio, ¿o ¿Ya? no? Mira, no es que se tenga que poner el it, la idea de identificar el sujeto, ¿cierto? Cuando tenemos el sujeto ahí, la idea de poder identificarlo es básicamente para saber qué verbo to be debe ir, ¿ok? Es básicamente por eso. Entonces, si identificamos el sujeto, ¿cierto? Y decimos que es that clock, ¿ok? Ese es el sujeto, yo digo, ok, pero ¿con qué verbo to be utilizo that clock, ese reloj? En ese caso, como es uno y es una cosa, yo debo utilizar el verbo to be is. ¿Por qué? Porque that clock yo lo puedo reemplazar por it. Es solo por eso, ¿vale? Por eso como que identificamos el sujeto. Entonces deberíamos seguir el orden, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Y cómo nos quedaría entonces, Silvia? ¿Cómo crees tú que nos quedaría? Pero es it o is.
No, es solamente is, porque el it, si lo ponemos, debemos eliminar that clock. Entonces sería it, no sé cómo se pronuncia eso. Is, No, is. it eats. No, todavía no le entiendo, profesor. Tranquila, mira. Mira, si en este caso nosotros tenemos, a ver, dame un segundito. Déjame tratar de abrir un, para que les quede todo súper claro, chiquillos. Lo voy a hacer aquí nomás, ¿ok? Bien. Ok. Ya miren, les compartí esta parte que es otra cosa que tengo que hacer, ¿ok? Wait a second, déjenme borrar esto. Ok, tenemos entonces, ¿cómo decía la oración? Decía that clock work. Tenemos, ¿cierto? Eso. Right, nada más, nada más. Tenemos eso, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Como les decía, ¿cierto? Identificamos el sujeto, que en ese caso es that clock, ¿cierto? Entonces yo anoto acá abajo, ¿cierto? That clock, that clock, ¿cierto? Es igual, o es lo mismo, ¿cierto? Que decir it, ¿ok? Entonces, yo en mi estructura, ¿cierto? No debo utilizar el sujeto más el pronombre juntos, o es uno o es el otro, ¿ok? Entonces, si tenemos la estructura, ¿cierto? De verb to be, ¿cierto? Más sujeto o pronombre, ¿cierto? Más verb ing, ¿cierto? Más pregunta, ¿ok? Si esta es mi estructura, ¿cierto? ¿Yo qué es lo que hago acá? Perfecto. Sé que tengo que poner el verbo to be primero, pero aún no sé cuál verbo to be debo utilizar porque debo identificar el sujeto. Si identifico el sujeto como that clock, y para mí that clock es lo mismo que decir it, ¿cierto? El verbo to be de it sabemos que es is, ¿cierto? Entonces, si yo sigo este orden, verbo to be, vamos con la pregunta. Is, primero, ¿cierto? Porque sé que mi sujeto es that clock y es igual a it, ¿cierto? Pero como no puedo poner is it that clock, ¿cierto? Porque no puedo poner el sujeto con el pronombre junto, simplemente utilizo uno de los dos. O utilizo that clock o utilizo it, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo decir is that clock, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo verbo to be más sujeto. Entonces me falta el verbo con ing, que es el verbo que está aquí, ¿cierto? Entonces, simplemente lo conjugo con ing. Is that clock working? ¿Cierto? Right? Es lo mismo, por ejemplo, que si yo diga, mira, Silvia. Silvia, ¿cierto? Es igual a she, ¿cierto? Pero yo en una oración no puedo poner she Silvia is working, ¿cierto? No puedo poner eso. ¿Por qué? Porque básicamente estoy utilizando el pronombre y el sujeto juntos y no puedo usarlo. O es she o es Silvia. ¿Se entiende? Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ok, very good. Very good. Entonces, take a look. Déjenme compartir nuevamente la guía. ¿Está? Ok, very good. Entonces tenemos acá. Por eso, ¿cierto? En ese caso, debemos poner is that clock working? Ok, is that clock working? Right? O eventualmente, si no queremos poner that clock, ¿cierto? Utilizamos is it working? Ok, is it working? ¿Vale? Es lo mismo que aparece acá abajito, miren, dice la respuesta, no, it's broken, it is broken, ¿cierto? En este caso, estoy utilizando el it, ¿por qué? Porque reemplacé el sujeto, that clock lo reemplacé acá abajo, ¿ok? Básicamente es por eso. So, let's see number 6, ¿ok? Veamos la número 6. Nicolás, si me puedes ayudar con esa, por favor.
Very good. Are you writing a letter? Very good. ¿Estás tú escribiendo una carta? Sí, dice. Yes, to my sister. Sí, a mi hermana. Very good, Nicolás. Muy bien, muchas gracias. Very good. So, let's see 4.2. Ok, veamos el 4.2. Ok, Benjamín. Benjamín, si me puedes ayudar, por favor, con la número 2, please. Where is she going? Where is she going? Very good. Where is she going? Muy bien. Muy bien, Benjamín. Muchas gracias. Belén, vamos con la número 3, por favor. What are you eating? Perfecto. What are you eating? ¿Qué estás comiendo? ¿Cierto? What are you eating? Muy bien. María Cristina, vamos con la número 4. Perdón por la pronunciación, pero es que no sé cómo se pronuncia el primero. Why? I? Why? Why are you crying? Perfecto. Why are you crying? Muy bien. Very good. Why are you crying? Right? Very good. Tenemos la número 5. José, ¿me ayudas con la número 5? Profe. What are they looking at? Perfecto. What are they looking at? Muy bien. Muy bien. Silvia, ayúdame con la número 6. Por favor. Deme un segundo porque no la he hecho, pero sé que es... Deje ver la guía porque no la alcanzo a ver desde ahí. Sí, tranquila. Pero si quieres le hago un poquito de zoom aquí. Ya, ahí sí, porque no veo. No, tranquila. No sé cómo se pronunció la primera, pero sé que ¿cómo se pronuncia la primera letra? ¿Esa? Why? Why is he, que se está riendo? ¿Cómo se Laugh. Laugh, la GH junta se pronuncia como una F. Entonces eso le agregamos el ING. React. ¿Qué? Mejor se la escribo. Para, sería, mira Silvia, igual trata de al menos tú pronunciarlo, es laughing. Laughing. Why is he laughing? Ojo, laugh es reír, pero es como reír a carcajadas. ¿Ok? So teníamos, ¿cierto? Why is he laughing? Muy bien, Silvia, igual ahí. Very good. So, why is he laughing? Right? ¿Por qué él se está riendo? Right? Yo me equivoqué. Sí, no, laughing es riendo. Read es leer. ¿Ok? Sí, me equivoqué. Super, no problem, no hay problema. Very good, excelente. Muy difícil, chicos. ¿Alguna duda con el 4.1 y 4.2? No, profe. Okay, very good. Guys, so we are going to do this one, okay? Vamos a hacer el 4.3 solamente porque el 4.4 la verdad es que es respuesta corta y es como súper personal, por decirlo de alguna forma, okay? Tenemos 4.3, dice 4.3. Write questions from these words. Escribe preguntas desde estas palabras. Utiliza el verbo to be y pon las palabras en orden. Ojo, aquí tienes que ordenar lo que yo te estoy entregando. ¿En base a qué? En base a la estructura de pregunta. ¿Ok? Del presente continuo. Recordemos, ¿cierto? La estructura de preguntas, se la voy a escribir aquí, ¿cierto? Voy a poner en paréntesis lo que es opcional, que es la pregunta con WH, siempre va a ser opcional, ¿cierto? Luego tenemos verbo to be, ¿ok? Luego tenemos el verbo to be, right? Luego tenemos, subject, ¿cierto? Que es el sujeto, o el pronombre, ¿ok? Subject, verb ing, y luego el verbo con ing. Puede ir, ¿cierto? Después del verbo con ing, ¿cierto? Un complement, que es un complemento, como también podemos, luego del complemento, tener el signo de pregunta, ¿ok? Ojo, el complemento, al igual que la pregunta con WH, es opcional, ¿ok? Es opcional. So,
tenemos entonces, por ejemplo, número 1, dice working Paul today, ¿cierto? Y dice, is Paul working today? ¿Está Paul trabajando hoy día? Right? Y dice, what doing the children? What are the children doing? ¿Qué es lo que están haciendo los chicos? ¿Ok? Y tenemos entonces, como tenemos acá, ¿cierto? Lo que te estamos entregando para que puedas hacer una pregunta, tómalo, ordénalo como tú creas que es, o sea, identifica las partes de lo que te estoy entregando y pásalo a presente continuo, solamente pregunta, ¿ok? Son 6 solamente, ¿ok? Yo creo que, yo creo que fácilmente démosle unos 7, 8 minutos para terminar eso, revisamos en We're Done y estamos listos, ¿vale? No sé si tienen alguna duda, chiquillos, en relación al 4.3. Profe, no entonces hay que agregarle what o why o where. No, No, no en todos, solamente en los que solo que aparece. están. Solo Ya. en los que aparece, sí. El resto, si no aparece una pregunta con doble H, como el why, como el what, como el where, ¿cierto? No la agregues. Solamente con lo que tienes, haz la pregunta, básicamente. Aquí generalmente lo que tienes que agregar es el verbo to be. Es como lo que sí o sí tienes que agregar. ¿Ok? So, ¿dudas, chiquillos, si no comenzamos? Ok, let's start. So, llevamos casi 47 minutos, yo creo que minuto 53, con suerte en el 53, comenzamos a revisar, ¿ok? Para que veamos eso. ¿Ok? So, let's work. Si tienen alguna duda, estoy por acá, ¿vale?
¿Cómo vamos, chicos? Difícil, sencillo. Yo ya terminé, profe. Ok, very good. Very good. Sí, son cortitas. En realidad, yo creo que podríamos empezar a revisar, chiquillos, ¿no? Si no, las vamos haciendo ahí mismo en el camino. Si no es tan complejo. ¿Ok? Veamos qué tal. ¿Vale? Tenemos acá abajo. Yes, sorry. Entonces, de la número 4. O sea, del ítem 4.3, ¿cierto? Vamos a ver la número 3. Empezamos contigo, Belén. Are you listening to me? Perfecto. Are you listening to me? Very good. Muy bien. Very good. María Cristina, ¿me ayudas con la número 4, por favor? Where are your friends going? Perfecto. Where are your friends going? ¿A dónde van tus amigos? Right, very good. Very good. José, ayúdame con la número 5, por favor. Are your parents watching television? Perfecto. Are your parents watching television? Perfecto. Perfecto. Silvia, ¿me ayudas con la número 6, por favor? La número 6. Please. Del cooking and. Silvia, ¿tienes la 6? ¿Qué será la 7? Es que no logro ver la guía, entonces estoy viendo la mía. Ah, Pero no vale. puedo el mismo para verlo con el Teams. ¿Alcanzas a ver ahí? Sí, Number 6. sería are what cooking and. Mira, veamos primero, porque no está correcta, ¿vale? Pero mira, tenemos an en este caso, ¿cierto? An es el nombre de una mujer. Entonces, el verbo to be primero no puede ser are, tiene que ser is, ¿ok? Porque es como decir she, ¿vale? Por otro lado, recordemos, ¿cierto?, la estructura de pregunta que está acá arribita, que decía que el WH era opcional, claramente, ¿cierto? Lo tenemos acá, entonces debemos posicionarlo. Y eso es lo que va primero. Sería entonces what, después viene, si vemos el chat, el verbo to be, sería, el verbo to be es is, de acuerdo al sujeto an. Sería what is, sujeto an, what is an, y luego tenemos el verbo cooking, ¿ok? Con ing. So sería what is Ann cooking? Right? What is Ann cooking? ¿Se entiende? Hay un pequeño error ahí. Pero es parte de, es parte de. Nicolás, ¿me ayudas con la número 7, por favor? This one.
No. Benjamín, ¿estás por ahí? Para que me ayudes con la número 7. Sí, profe. Ok. Why are you looking at me? Perfecto. Why are you looking at me? Right? Why are you looking at me? Very good. Tiare, ayúdame con la número 8, por favor, la última. Nicolás, muy bien. Why are you looking at me? Very good. Muy bien, Nico. Sí, lo siento. Sorry, me apuré mucho quizá yo. Are coming the bus? No, ojo chiquillos con los sujetos, ¿ok? The bus es el bus, es solo uno. Por ende sería, is the bus coming? ¿Ok? Is the bus coming? Right? ¿Está viniendo el bus? Right? Very good, very good. So, chicos, preguntas con el ítem 4.3. ¿Alguna duda por ahí, chiquillos? No? Okay, I'm going to stop recording here.